¿Cómo se titula nuestra enseñanza? Los pactos del Eterno. Entonces, la porción semanal que nos toca estudiar ahora es de Génesis capítulo 6 a Génesis 11, verso 32. Pero la porción se llama Noah en hebreo, Noé en español, y quiere decir descanso. Noé significa descanso. ¿Por qué le ponen Noé a este hombre, al nieto de Matusalén? Porque su padre dijo, este hombre nos va a ayudar a descansar de la labor de la tierra, del trabajo de la tierra. Acuérdense que el Eterno había dado una maldición, por decirlo así, que sudarás, te fatigarás, te cansarás para labrar la tierra. Entonces cuenta la tradición oral, judía, hebrea, que fue Noé el inventor del arado y ya, wow, descanso. Ya, sembrar con arado es muy diferente a sembrar con pico y asadón, hermanos. Muy diferente. Entonces, hoy es el día 4 de Heshvan del 5773, que corresponde a la fecha gregoriana o romana, 20 de octubre del 2012. La porción de los profetas que nos toca leer es Isaías 54, y también la porción del Nuevo Testamento, los escritos apostólicos, como se conoce, Marcos capítulo 2, verso 1 al 28. Entonces vamos a ver nuestro primer versículo. Vamos a leerlo en español. Olvídense del hebreo por el momento. Pásenme, siéntense. ¿Qué dice la Escritura? Génesis 6, 18. Este es el versículo donde vamos a basar nuestra enseñanza. ¿Cómo dice? Mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. La primera parte que dice, estableceré un pacto contigo. ¿Qué es un pacto? ¿Sí? A veces, vamos a hacer un pacto, ¿te parece? Y lo hacemos. Sin embargo, es bueno saber el día de hoy qué es un pacto. Y el Eterno dice que estableció su pacto con Noé. En esta parashá o porción podemos apreciar que remontándonos o viajando en el tiempo a tiempos pasados, primera cosa que nos tenemos que dar cuenta es que hubo hombres, personas que en medio de la maldad de su tiempo fueron encontrados justos por el Eterno, fueron vistos por justos a los ojos de Adonai. Posiblemente los ojos de las personas eran cualquier persona, pero el Eterno dijo, esta persona es justa, este hombre es justo. Entonces, y por supuesto, ¿qué ocurrió? Esas personas hallaron gracia delante del Eterno. Es por esa razón de que si algunos piensan, aún de los que nos están escuchando, que equivocadamente hubo dos periodos, uno de la ley y el otro de la gracia, con esta porción semanal podemos darnos cuenta de que esa expresión gracia siempre ha existido, ese atributo, ese regalo de Dios inmerecido siempre ha existido, no solamente de Jesús o de Yeshua como se conoce en hebreo para acá. Entonces, no cabe duda que este hombre, Noé, gozó de los privilegios del Eterno junto con su casa en medio de la corrupción que había en aquel entonces. Esos privilegios y esa corrupción que había en aquel entonces, por supuesto los privilegios Noé los disfrutó al caminar, al tener una relación con el Eterno. Hay mucha gente que te va a decir, yo no quiero nada con tu Dios. Perfecto. Pero si tú decides seguir a este Dios, al Dios de Adán, de Abraham, de Noé, de Isaac, de Jacob, tú vas a gozar de ciertos privilegios. ¿Por qué? Es como el que tiene una relación con el juez del pueblo. Si uno tendrá ciertos privilegios por ser amigo del juez. Bueno, imagínese ahora ser amigo del creador del universo. No tendrá ciertos privilegios a los demás que dicen, no, a mí no me importa. Eso nos tendrá una posición privilegiada. Pero entonces, como el Eterno tenía una relación especial con Noé, sin embargo la demás gente vivía
como le daba su gana. Eso hizo que el Eterno tomara la determinación de extinguir la vida de sobre la faz de la tierra, y que encontró solamente un hombre en su casa haciendo la voluntad de Adonai. Adonai es mi Señor, ¿sí? Entonces, ¿a quién encuentra el Eterno para decir, bueno, a ti no te destruyo? ¿A quién? ¿A uno que le cayó bien? ¿A uno que se peinaba todos los días frente al espejo? ¿O a alguien que estaba caminando en lo que él había dicho? ¿Quién cree usted? Al que caminó en lo que Dios había dicho. A esa persona es que él lo encuentra justo. ¿Por qué? Porque se encuentra caminando en el camino de la justicia que el Eterno había marcado. Por eso nada más lo encuentra justo. ¿Y qué hace? Entonces, lo salva y destruye a las demás generaciones. Sin duda alguna, entonces podemos darnos cuenta que la justicia del Eterno en todos los tiempos se ha manifestado. Y en el caso de Noé y de su familia, no fue la excepción. ¿Por qué lo digo así? Al malo le pagó conforme a su maldad. Al recto le pagó conforme a su rectitud, ¿sí o no? ¿Qué hizo? A la vez que trae el diluvio, a uno le está salvando y a otro le está dando su pago. Esa es la justicia del Eterno, pagar a cada uno conforme a sus obras. No espere que a usted le pague más de lo que le debe. No espere yo que a mí me pague más de lo que me debe. ¿Nos va a pagar? Por eso, bien importante, que hablábamos hace rato, es importante hoy entrar en una relación de pacto con el Eterno. Hoy, no mañana, hoy. ¿Para qué? Para que precisamente, estando en ese pacto y en ese camino de justicia con Adonai, podamos gozar de esas bendiciones que Él tiene. Entonces, es notable que el Eterno, quien no es deudor de nadie y todo lo que promete lo cumple, en esta parashá o porción de la Biblia, hace un pacto con Noé, tal como lo haría con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y como sello de este pacto, de vez en cuando vemos que sale después, sobre todo después de llover, vemos que sale una cosa, ¿cómo se llama? Algo que sale así en el cielo de colores, ¿cómo se llama? Arcoíris. ¿Por qué creen que sale ese arcoíris? A ver, sobre todo cuando hay sol y cuando está lloviendo. Es exactamente esa la señal de que el Eterno le dijo a Noé, este es el pacto que hago. Por eso vemos un arcoíris. Y el hermano Juan tiene unas fotos bien preciosas de un arcoíris que acaba de salir hace pocos días, y le iba a contactar para que me diera una para ponérselas ahí, porque salió excelente esa foto. No siempre se puede apreciar, y sobre todo por la cámara, un buen arcoíris, hermano, ¿sí? Son pocas las fotos que realmente uno puede decir, wow, qué tremenda foto, ¿sí? Y él tiene unas de ellas, pero no lo puede contactar, así que les debo la fotografía del arcoíris. Entonces, si hay alguien que respeta los pactos, ¿quién cree que será? ¿Qué decimos nosotros? ¿Promete usted ser fiel a su esposa hasta que la muerte lo separe? Sí, señor cura. Sí. Y a los 4 o 3 años por ahí, se nos olvidó el pacto. Pero ¿quién sí lo recordará y será fiel a ello? El Eterno. Entonces, si hay alguien que respeta los pactos, es el Eterno. Quien nos ha permitido a muchos entrar en esos pactos y gozar de las bendiciones por este medio que dio a nuestros padres en tiempos pasados. Por eso hoy vamos a tocar el tema, los pactos de nuestro Señor, o los pactos de Adoneino. De Adoneino es nuestro Señor. Cada vez que usted escucha la palabra Adoneino, significa nuestro Señor. Adonai, mi Señor. Adón es Señor, nada más. Pero cuando decimos Adonai, estamos diciendo mi Señor. Y cuando decimos nuestro Adoneino, es nuestro Señor. ¿Qué vamos a mirar el día de hoy? Los pactos de nuestro Señor, del Eterno. Bendito sea su nombre. Entonces vamos aquí les puse esta vez, les puse los temas de la parashá, porque ya vimos la semana pasada que es una porción, que es una parashá. Y aquí vemos entonces en cuántas partes se divide: primera, segunda, tercera, cuarta, y cada una de estas son personas que van subiendo al estrado a leer esa porción. ¿Cuál nos toca hoy? ¿Cuál fue en el que basamos nuestra enseñanza? La quinta alía, que es del capítulo 9, verso 8 al 17, es el pacto y el arcoíris. Bueno, entonces eso se los puse para que ya tengamos una idea. Vamos a entrar de lleno a nuestra enseñanza. ¿Qué es un pacto? Es la primera cosa que tenemos que saber. Porque hermanos, ¿quién quiere hacer un pacto con el Eterno? No, pues yo. ¿Pero qué es un pacto?
Y luego a lo mejor al rato me dicen mis hijos, papito, ¿y con qué se come eso? ¿Sí? ¿Cómo me como el pacto? No, es que el pacto no se come, por eso hay que saber qué es un pacto. La palabra pacto viene del latín pactum, que quiere decir un tratado. Un tratado que hacen las personas, un pacto razonable, un acuerdo entre dos o más personas para emprender una acción o abstenerse de ella. ¿Qué más es? ¿Es un convenio o un contrato? Pregunta, cuando usted firmó la aplicación para entrar a su trabajo, ¿qué hizo? Hizo un pacto. Porque eso significa. Cuando usted firmó el acta de matrimonio diciendo que iba a casarse y respetar y cuidar y etcétera, ¿qué hizo? Cuando usted hizo un acuerdo con su hermano, ¿sabes qué, hermano? Vamos a hacer esto y vamos aquí. ¿Qué está haciendo? El problema es que a veces no lo respetamos. ¿Sí? Pero eso es un pacto, un tratado, una acción, un acuerdo. ¿Sí? Eso es un pacto. La palabra hebrea para pacto es brit. Y aparece más de 281 veces en el mal llamado Antiguo Testamento. Y más de 80 casos se dan en el Pentateuco, en lo que es la ley, en lo que son los 5 libros de Moisés, o lo que es los 5 primeros libros de la Biblia. Así que tenemos prácticamente casi 300 veces que aparece la palabra pacto. ¿Será importante entonces estudiarla si aparece tantas veces? Yo creo que sí, amados hermanos. Algunas versiones griegas traducen el término diateque por pacto, por alianza o por testamento. Sin embargo, la concordancia Strong y algunos conocedores opinan que no hay necesidad de introducir una nueva palabra, aparte de la que aparece ya en hebreo, que es brit, y que no hay necesidad de transmitir, de introducir otra palabra que transmita una idea nueva, ya que la Septuaginta tradujo de igual manera pacto de la palabra hebrea brit. Brit es un término que no significa última voluntad o testamento, sino simplemente pacto. Una cosa es un testamento y otra cosa es un pacto. Entonces, por eso es que nosotros, o yo personalmente, para referirnos a lo que muchos equivocadamente llaman Nuevo Testamento, lo llamamos Brit Hadashah o pacto renovado. ¿Por qué? Porque el Eterno no hizo un testamento. ¿Sí? ¿Cómo se le conoce comúnmente al pacto renovado? Nuevo Testamento. ¿Qué significa que el Nuevo Testamento? Automáticamente te dice que el viejo ya no sirve. Ya no sirve para nada. Entonces es por esa razón que la mayoría de gente te dice, no, es que el Viejo Testamento ya no es válido. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que Brit Hadashah, o pacto renovado, quiere decir Nuevo Testamento. Y cuando el Nuevo Testamento, pues el viejo que existía ya dejó de existir. Entonces, no significa lo mismo pacto que testamento. Bendito sea el Eterno. Eso lo podremos ver en otra ocasión. Los pactos, el pacto que se haga siempre va a incluir a dos o más personas o partes, y pueden ser de dos maneras. La primera es en el que solo una parte tenga la responsabilidad de cumplir con los términos establecidos del pacto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Yo y el hermano Alex vamos a hacer un pacto. Vamos a comprar un carro, lo vamos a vender y nos vamos a dividir las ganancias. Pero nada más yo lo tengo que limpiar. ¿Sí? Aquí hay algo que nada más yo tengo que hacer. ¿Sí? Él nomás se preocupa por venderlo, y ya lo demás, la limpieza y todo eso me tocaría a mí. Entonces, el carro está sucio y la gente no lo quiere ver así. ¿Quién tiene que movilizarse para que ese carro esté limpio? A mí. Esa es la condición del pacto. Entonces, aquí vamos a ver que solamente una parte le toca una responsabilidad que cumplir con los términos establecidos del pacto. La segunda cuestión es que ambas partes tendrán que cumplir con los términos o con los convenios del pacto. Es lo que siempre vamos a encontrar. Dos cosas en las que se dividen los pactos. Una, en que por ejemplo Dios te diga, voy a hacer esto contigo, y no te pida nada a cambio. Pero otra donde te diga, tienes que hacer esto para que yo haga esto contigo. ¿Ya me entendieron más o menos? Bendito sea el Eterno. Entonces, además, también tenemos los pactos en los que el Eterno era una de las partes que pactaban. Eso lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. ¿Sí? Las Escrituras registran pactos entre hombres, entre tribus e incluso entre pueblos o naciones. Por eso,
cuando vemos que el Eterno hace un pacto, y su pueblo con su pueblo de Israel, por ejemplo, y lo quebraba, ¿qué es lo que va a hacer el Eterno? Dijo, ya con este pacto, te felicito. ¿Qué va a hacer el Eterno? Entonces, quebrantar un pacto, aún en términos humanos. Si usted hace un pacto con un hermano, les voy a decir el día de hoy, si usted hace un pacto, más vale que lo cumpla. Incumplirlo, violarlo, trae consecuencias. A veces nosotros pensamos que no, pues no va a pasar nada, ¿sí? Pero tiene sus consecuencias el violar un pacto. Es bien importante que entienda eso. Quebrantar un pacto tiene consecuencias. Y si hay alguien que alzará la voz, que lo recriminará, que lo condenará, es a quien no lo cumpla, es primeramente el Eterno. Él es el primero que va a decir, tú eres quien no cumple el pacto, usted no cumple el pacto, usted no ha sido fiel al pacto. Y vamos a mirar lo que nos dice la Escritura, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 17, verso 19. Vamos a ver que es el mismo Eterno el primero que dice, aquí hay un problema con el pacto. ¿Qué nos dice Ezequiel 17, 19? Por tanto, así ha dicho, ¿quién? El Eterno, el Señor. Vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. ¿Qué les dije? Quisiera que esta congregación entrara en un pacto con el Eterno, pero quebrarlo, romperlo, trae consecuencias, te lo va a reclamar el Eterno. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Por qué ha quebrantado mi pacto? ¿Por qué ha quebrado mi pacto? ¿Sí? Y ha violado mi juramento, porque menospreció mi juramento, lo traeré sobre su misma cabeza. En otras palabras, las consecuencias van a llegar sobre ti. Es lo que intenta decirte el Eterno. ¿Qué más nos dice la Escritura entonces? El término llamado pacto se aplica a un decreto invariable. Y en su uso figurado, el Eterno declaraba que así como es inalterable la continuación del día y de la noche, así son inalterables sus pactos. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que Dios ya desechó a Israel. Hace tiempo que Israel dejó de ser la nación de Dios. Ahora es otro pueblo. No quiero mencionar nada porque me están escuchando en la radio. Ahora son otros. El pueblo del Señor. ¿Seguro? Vamos a ver qué dice la Escritura. Jeremías 33, 24. ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo? Diciendo, 2 familias que el Eterno escogiera, ha desechado. Y ha tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más. ¿Por qué? ¿A qué pueblo se referirá? Dice, ¿ven lo que dice? ¿Ven lo que dice esta gente? ¿Ven lo que dice? Dicen que yo ya los deseché, que ya no son mi pueblo. Bueno, ¿qué dice el verso 25? Así ha dicho el Eterno. Si no permanece mi pacto, ¿con quién? Con el día y la noche. Si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, verso 26. También desecharé entonces la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. ¿Qué dice el Eterno? ¿Podemos ver si hay día todavía? A lo mejor voy a por la ventana, si se ve el día, de día. Si fuera de noche, dice, bueno, si el día que deje de existir el día y la noche, ese día yo he desechado ya mi pueblo, dice el Eterno. Mientras esto no suceda, no importa qué apóstol, qué profeta, qué predicador lo diga, Dios desechó a Israel, es un mentiroso. ¿Sí o no? Porque Dios dice, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto esa ley del cielo y la tierra, también entonces desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo. Solo entonces. Mientras, no importa quién lo diga. No va a ser así. ¿Sí? Bendito sea el Eterno. Entonces, por ejemplo, sabemos que el matrimonio, que en hebreo es Kedushim, en hebreo, es un pacto. Y lo vemos confirmado en Malaquías capítulo 2, verso 10. Ay, chispas, ya casi le pegaba al 3. Capítulo 2, verso 10. ¿Qué dice? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado, ¿qué? Un mismo Dios. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro? ¿Profanando qué? El pacto de nuestros padres. ¿Sabes que cuando tú y yo nos portamos deslealmente, nos transamos, nos robamos, nos hacemos daño, estamos violando el pacto de nuestros padres?
No es una coincidencia entonces que Dios nos esté hablando a regresar al pacto. Entiéndalo, cuando usted y yo nos portamos deslealmente, nos ultrajamos, nos engañamos, nos robamos, nos mentimos, nos vendemos cosas malas por buenas, estamos violando ¿qué? Profanando el pacto de nuestros padres. Verso 11, Malaquías 2:11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Eterno. Este es el nombre del Eterno escrito en hebreo. Esta es la Yud, Hei, esta es la Pab y otra vez la Hei. Que la pronunciación exacta no me la sé, por eso yo pronuncio el Eterno, o Adonai, ¿sí? No es Jehová, por supuesto, no sé la pronunciación correcta, por eso entonces se lo escribí aquí en hebreo y es Yud, Hei, Bab, Hei. Que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Verso 12. El Eterno, ¿qué dice? Cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. ¿Cuál? Al que vela, al que responde, al que ofrece ofrenda al Eterno de los ejércitos. Vamos a seguir adelante. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Eterno de lágrimas. De aquí se me pasó, ¿sí? De llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Se le está diciendo, van a cubrir así mi altar de lágrimas. Ya no voy a mirar su ofrenda, pero van a llorar. Y yo ya no voy a mirar su ofrenda. Y le dicen, ¿por qué? A ver, dinos por qué. Porque el Eterno ha atestiguado, varones, agárrese fuerte de la silla, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. No, siempre he estado con mi esposa. Bueno, puedes vivir con ella, pero eso no quiere decir que no seamos desleales para con nuestra esposa. ¿Qué más dice la Escritura? Siendo ella tu compañera, ¿y qué más dice? ¿Qué dice el Eterno? Aún por eso dice, ya no voy a mirar tu ofrenda. Vas a llorar, no voy a mirar tu ofrenda. ¿Por qué? Porque eres desleal con tu esposa. Eso nos debería de poner a temblar, varones, y los que quieren casarse ya más vale que vayan temblando. No es una verdad, se lo está diciendo el Eterno. No es una verdad, hermanos. Bien dice la Escritura, no se hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. A veces es bueno mejor picarle un versículito de aquí a otro de allá, feliz de la vida. No saber tanto, hermanos. Pero qué bueno que el Eterno nos está abriendo nuestro entendimiento para ello y que podemos entender hoy lo que dice la Escritura. ¿Qué nos manda ahora entonces? Sé leal. Si un tiempo atrás ya pudiste leal, hoy afírmate con tu pareja, con tu esposa. Hoy empieza a ser bien. ¿Sí? Hoy empecemos a cuidar esa relación de pacto. Porque un pacto se debe de cuidar. Entiéndalo. Fuimos mentirosos cuando declaramos que no, sí, yo voy a estar. Sí, señor curita. ¿Sí? Yo voy a estar con ella. Sí, señor juez, abogado, alcalde, delegado, lo que sea, con quien se haya casado. ¿Sí? No, yo voy a estar con ella. Yo la voy a cuidar. Se enferma. Bueno, vieja, ¿no te piensas levantar a hacerme de comer? Ay, si supieras que no me puedo ni levantar. ¿Y qué? Entonces no voy a Burger King. ¿Sí? Y como quiera ir a la ceja, a ver si te traigo algo. ¿Sí? ¿Es eso lo que prometimos? Entonces, ¿estamos siendo violadores del pacto, sí o no? La verdad, sí o no. Porque prometimos cuidar el tiempo de enfermedad. ¿Perdón? ¿Te traes papillas? Chips, dice el hermano. Bueno, bendito sea el Eterno. Pero algo hay que traer. Entonces, es por esto mismo que Adonai, quien siempre ha sido el esposo fiel de su pueblo Israel, establece este pacto, dando estas hermosas palabras como palabras de un enamorado a su esposa, las palabras que vamos a ver en Oseas. O sea, él prácticamente se pone como un esposo. El problema es que el esposo nomás habla bonito cuando quiere que le hagan un buen guisado. Y si el esposo trabaja cuando ya cobró, le empieza a dar bonito. Ay, Janito, ¿sabes cuánto te quiero? ¿Sí? Ya que vamos a medio mes y no llega el cheque, ya no le habla más bonito.
El hombre nomás habla bonito cuando está conquistando, ¿sí? Pero vea lo que hace el Eterno. Y vea que el Eterno está en una relación con el pueblo de Israel en ese momento desastrosa. Oseas 2:14. Pero ve aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué dice? Y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Verso 16, que dice el Eterno, en aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ishi, o sea, mi marido, y nunca me llamarás Baale, mi maestro o mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Ves lo que está en este color? En aquel tiempo, dice el Eterno, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos. ¿Con qué? Serpientes de la tierra. Con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y guerra, y te haré dormir seguro. ¿Qué? Segura. Está hablando a su novia. ¿Y qué más dice? Y te desposaré conmigo. Para siempre. ¿Cuándo? Para siempre. Tengamos una cosa en cuenta. Israel violó el pacto de matrimonio con el Eterno. Por eso fueron esparcidos y Dios por un momento volvió su rostro y les dio la espalda. Pero va a llegar un momento que dice, te desposaré conmigo. ¿Para qué? Para siempre. Te desposaré conmigo ¿en qué? En justicia. Ya vas a caminar en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Verso 20. Y te desposaré conmigo. Bendito sea Adonai. Yo sé que hay un día en que usted podrá ser fiel. Va a llegar ese día en que usted y yo podemos ser fieles a Dios como lo hemos deseado. Ese día va a llegar y conocerás al Eterno, que dice Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero viene el día cuando conoceremos realmente como Él es. Ese día será de gran gozo. Ese sí será nuestro día. Bendito sea Adonai. Sí. Así que hoy todavía, aunque entremos en pacto con el Eterno, esfuérzate por ser fiel. Pero todavía tal vez no lo podamos lograr como quisiéramos. Sin embargo, la esperanza es esta. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Eterno. Va a haber un tiempo en que tú podrás ser realmente fiel al Eterno. Entonces, en realidad una promesa del Eterno se convierte en un pacto, pues su realización, el que se lleve a cabo, es más que seguro. Si el Eterno te promete, voy a usar un día a tus hijos, ¿será que el Eterno va a fallar? Entonces, esa palabra se convierte en un pacto que Él mismo se compromete a llevar a cabo. ¿Qué le dijo a Abraham? Seré tu Dios y el Dios de tus hijos después de ti. Es un pacto que Él se comprometió a llevar a cabo. Por eso, Él sigue siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Y podemos confiar en que tarde o temprano, y más temprano que tarde, se lo aseguro, ese pacto se cumplirá, como siempre ha sucedido. Y un pacto está en vigor mientras sus términos sigan vigentes y la obligación del cumplimiento repose en una de las partes. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes les ha dicho el Eterno? Si tú me glorificas cada servicio, yo te voy a levantar. Y esperamos, Señor, ya quiero predicar en el estadio. Pero tú todavía no me alabas como yo te dije, hijo. Entonces, todavía falta que cumplas tu parte. Cúmplela, yo cumplo la mía inmediatamente. ¿Sí? Jefe, no me han dado mi cheque. ¿Trabajaste? No, pues no, pero quiero mi cheque. Bueno, ven a trabajar y te damos tu cheque. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, la obligación del cumplimiento, cuando reposa en una parte, ya sea o en ambas partes, no se va a dar cumplimiento total al pacto hasta que no se esté haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo se ratifica un pacto? ¿Cómo se confirma un pacto? ¿Cuáles son las maneras como se dice en el término cristiano ratificar un pacto? ¿Sí? O en el término de los hijos de Dios. Pero ¿cómo se consolida? ¿Cómo se lleva a cabo? Vamos a verlo. ¿Sí? En primer lugar, a menudo se invocaba al Eterno como testigo para que el hombre al hacer un pacto con otro tuviera como testigo la más alta autoridad, que es la del Eterno. Primera cosa que encontramos en las Escrituras, ¿cómo se consolidaba un pacto? Ok, hermano Alex, usted y yo vamos a hacer el pacto desde el mismo carro para que no haya problema, ¿sí? Pero vamos a llamar
no a la hermana Iralia de testigo, vamos a llamar al Eterno de testigo, que si usted se rema la feria, ya sabe con quién se las arregla. Entonces, a menudo se invocaba a quién, al Eterno como testigo, para que la persona o los hombres al hacer el pacto con otro tuvieran como testigo la más alta autoridad. Génesis 31:50, ¿qué nos dice? Aquí está hablando un hombre que no sé por qué puso de testigo al Eterno, pero lo puso. Sí, es el sueño de Jacob. ¿Qué le está diciendo a su yerno? ¿Qué dice? Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, ¿qué le dice? Nadie está con nosotros. Mira, el Eterno es testigo entre nosotros dos. Ok, Jacob, ya te vas para tu tierrita. Si te portas mal con mis hijas, mira quién voy a llamar por testigo, Jacob. Padres, hagan eso con sus yernos, con sus nueras cuando se casen. Ok, hijo, no voy a estar en tu casa, pero mira, ven antes de que te vayas, quiero darte las condiciones del pacto. Voy a poner al Eterno que si tú me maltratas a mi hijo o a mi hija, con él te las vas a arreglar. Sería bueno. Pues lo hizo Labán, un hombre impío, sin temor del Eterno, que no lo hagamos nosotros que decimos conocerle a Adonai. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fuertemente el que hacía rato ya se les olvidó. ¡Hagámoslo! Era, voy a poner a Dios como testigo. Si golpeas a mis hijas, con el Eterno te la arreglarás. Vamos a ver otro más. Primera de Samuel 28. Aquí estamos hablando de David, del pacto con Jonathan. Acuérdense que Saúl, el rey Saúl, lo quería matar. Y David le cuenta a su amigo Jonathan: tu papá no me quiere. No, mi papá te quiere. ¿Sí? Mi papá está tranquilo contigo. Pero déjame ir a investigar. Y si vemos que hay problema, yo te aviso. ¿Qué dice? Ahora, en medio del pacto que hacen, le dice: harás pues, perdón por los gallos, misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo ¿en qué? En pacto del Eterno contigo. ¿A quién pusieron de testigo? Al Eterno. Y si hay maldad en mí, dice David, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. ¿Con quién hizo el pacto David? Con Jonathan. ¿Qué ocurre después cuando tiene un hijo lisiado, Jonathan, que quedó con un hijo inválido? Como él hizo un pacto con el padre de este hombre, lo llevó a su mesa. Un hombre lisiado, un hombre paralítico, que no debería estar en la mesa del rey, estuvo ahí. ¿Por qué? Por el pacto que David había hecho con Jonathan. ¿Sí? Que dice que entraron en pacto del Eterno. Bendito sea Adonai. En segundo lugar, también se ratificaba, o se afirmaba, o se legalizaba un pacto por medio de regalos. Era una clara evidencia de sellar un pacto, desprenderse de algo propio, para ofrecerlo a la otra parte como símbolo del pacto. Señor, te voy a dar esto, o hermano, te doy esto como símbolo del pacto. ¿Por qué cree que se dan los anillos? Una parte de que ni son tuyos, sí, los compró los padrinos, la madrina, pero deberían de ser tuyos. O sea, se le está dando algo de ti para reafirmar ese pacto. Génesis 21:27. Y si van a renovar sus votos, compre el anillo usted, no busque padrino. ¿Sí? ¿O no tiene un Dios poderoso usted? ¿No tiene usted un Dios poderoso que te dé para hacer lo que tú necesitas? Génesis Baruch Hashem. Génesis 21:27. Y tomó a Abraham, ¿qué? ¿Qué dice? Ovejas y vacas. Y lo dio ¿a quién? A Abimelech. E hicieron ambos un pacto. Ok, te voy a dar de lo mío, Abimelech. Vacas y ovejas. Y con esto sellamos el pacto. ¿Sí? Bendito sea el Eterno. Posiblemente usted haga un pacto con su hija: te va a dar un teléfono, te va a dar esto, pero vamos a hacer un pacto tú y yo. Póngale las condiciones del pacto. ¿Sí? Tercer lugar, se le daba nombre a un lugar como símbolo de que se había sellado un pacto. ¿Sí? Se le daba nombre a un lugar como símbolo de que se había sellado un pacto. Génesis 21:31, ¿qué dice? Y por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos
que habían confirmado un pacto. Estamos hablando de Isaac con Abimelech también, ¿sí? De que el Eterno le dijo, no te vayas a otra tierra, quédate aquí, siembra aquí, te voy a engrandecer. Y después que lo vieron engrandecido, hey, sabemos que Dios está contigo, queremos hacer un pacto contigo. Ok. Entonces, hacen el pacto, y por eso llamó a aquel lugar Beer, que es pozo de Sheba, el pozo de 7. Porque por esos pozos había habido un gran conflicto, ¿no? Entonces ya se le llamó Beersheba a ese lugar, y ahí juraron ambos, bendito sea el Eterno. Cuarto lugar, a veces una alianza iba acompañada de un banquete. Ok, te va a preparar un banquete y vamos a hacer un pacto. Génesis 26, 28. Y ellos respondieron, hemos visto que ¿quién? Que el Eterno está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos ¿qué? Pacto contigo. Verso 29 y 30. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Eterno. Verso 30. Entonces Él les hizo banquete, y comieron y bebieron, ¿para qué? Para sellar el pacto que habían hecho, el juramento que habían hecho. Ok, vamos a sellar el pacto. ¿Cómo? Con una buena comida. Son maneras que vemos a lo largo de las Escrituras cómo se confirmaba un pacto. En quinto lugar, también recordaremos que que el Eterno usó varias formas de confirmar sus pactos. Uno de ellos se dejó ver, se deja ver, de vez en vez, por lo regular después de que llueve, el pacto que hizo con Noé. Génesis 9:13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de ¿qué? Del pacto entre mí y la tierra. Primera pregunta que tengo, ¿ese pacto también será contigo? Porque se lo confirmó a Noé, pero dijo, esto es de aquí en adelante para que la señal de que yo no voy a destruir a un pueblo por medio de un diluvio. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos un arco iris? Darle gracias al Eterno por ese pacto, Señor. Voy a descansar seguro que aunque esté lloviendo 8 días aquí, hay garracheros y tengamos que pasar en canoa por aquí, tú no nos vas a destruir con agua, Señor. Bendito sea el Eterno. Otra manera, sexto lugar, todos los que somos parte del pueblo del Eterno, tenemos ratificación del pacto con Él por medio de ¿qué? ¿De qué? De la Torah, de la mal llamada ley. Y los que nos llamamos hijos del Eterno, tenemos un pacto perpetuo. ¿Dónde lo dice? Veamos Éxodo, capítulo 24, verso 7. Aquí está haciendo la acción Moisés y dice, y tomó el libro de ¿qué? Tomó el libro de ¿qué? Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. ¿Cuál es el objeto o la cosa por la cual tú puedes decir, tengo un pacto con el Eterno? Por la Torah. Cada vez que la leas, acuérdate que tú tienes un pacto con Dios. ¿De qué? De hacer lo que dice ahí, obedecer lo que te está diciendo el Eterno. Ya no se trata de mí o conmigo el pacto, sino es con Él. Cuando tú agarras tu Biblia y la empiezas a leer, ten en cuenta que son las palabras del Eterno las cuales Él te dice a ti, quiero que hagas esto. Esto es para ti. Porque a veces es fácil para mí como predicador decir, esto va a ser para predicarle a tal gente. No. Tienes que saber, José, que cuando tú estás leyendo, el Eterno te está hablando a ti, porque esas palabras son sus palabras del pacto para ti. Que le pueden servir al otro, sí, pero sobre todas las cosas cuando tú lo lees, es contigo. Por eso se vuelve bien importante leer la Escritura con nuestros hijos durante la semana. Bien importante. Y van entendiendo, ellos van entendiendo. Gracias al Eterno hemos podido estar haciendo eso con nuestros hijos. Y no nos hace mejor familia, pero sí es bueno. Les vas inculcando a tus hijos el hábito de saber lo que dice el Eterno en su palabra. ¿Sí? Te preguntan, van en el carro, ponte el cinturón, ¿por qué? Porque le van a poner ticket a tu papá. No es porque le van a poner ticket a tu papá, porque es para tu seguridad.
Está establecido por la ley que debes de ponerte el cinturón, ¿sí? Si no te lo pones, podemos tener un accidente y tú puedes morir. Van a multar a tu papá, es verdad, pero no es por la multa que te lo debes de poner, es por obedecer a la ley que el Eterno estableció. ¿Por qué me tengo que poner el cinturón? Porque me va a ver un policía. No es la respuesta más acertada, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de pactos. El pacto con la tribu de Leví. ¿El Eterno habrá hecho un pacto con la tribu de Leví? Bueno, Adonai hizo un pacto con la tribu de Leví. El Leví tenía que ponerse aparte de todos los pueblos, de todo el pueblo. Y esta tribu de Leví era para la organización del servicio en el tabernáculo. Aquí debería haber sido un asterisco, no más que me equivoque. Que comprendía a los sacerdotes. Esto sucedió, este pacto ocurrió en el desierto en Sinaí. Vamos a ver Éxodo 42. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los bautizarás, si fuera cristiano aquí. Y los lavarás con agua. Y harás vestir, si fuera predicación cristiana, dice, y los bautizarás, eso es lo que los lavarás con agua, ¿sí? Los purificarás. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y los ungirás y los consagrarás para que sean mi sacerdote. Después harás que le acerquen sus hijos y les vestirás con las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre. ¿Y qué dice? Y serán mis sacerdotes y la unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Eterno mandó y así los hizo. Vamos a ver a Malaquías para que nos confirme la Escritura 2:4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuera mi pacto ¿con quién? Con Leví. Ha dicho el Eterno de los ejércitos. ¿Con quién vemos que hace un pacto de sacerdocio, de servir en su tabernáculo? Con la tribu de Leví. Eso lo hizo el Eterno. Yo no me meto ahí, no me puedo meter. Lo hizo Adonai, bendito sea su nombre. ¿Sí? Aarón y sus hijos de la familia de Coat, de los coatitas, serían los Coanim. Por eso de ahí son Coanim, porque vienen de Coat. Mientras los restantes familias levitas se encargaran de otros deberes como levantar la tienda, desmontarla, limpiarla, repararla y etcétera y etcétera. Números 3:6. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para qué? Para que le sirva. Entonces entendamos, no todos los levitas eran sacerdotes, nada más los que venían de la línea de Coat, hijo de Leví. ¿Sí? Leví tuvo 3 hijos. Gerson, Coat y el otro empieza con M, Merari. ¿Ok? Entonces, de los hijos de Coat viene Aarón, viene la descendencia de los sacerdotes. Los otros que ya vienen de Gerson y de Merari ya son los que van a servir en todo lo que era el templo o el tabernáculo. Bendito sea el Eterno. Vamos a ver ahora pactos que el Eterno hizo ¿con quién? Con sus siervos. Atención, porque aquí puede estar incluido uno con usted. El Eterno hizo un pacto con Noé y con su familia. Es muy notorio ver y conocer que el plan perfecto del Eterno es pactar con el hombre y con su casa. No nada más contigo. Cuando pacta contigo como jefe del hogar, quiere bendecir a tu hogar. Cuando pacta contigo como esposa, quiere bendecir a tu hogar, aún a tu esposo. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, recordemos por ejemplo a Lot, con quien el Eterno lo librará de la muerte junto con su casa, y que más adelante también vino el Mesías con palabras como estas: hoy ha venido la salvación a tu casa. Cuando se hace un pacto, yo acepto a Cristo, el famoso pacto de aceptar a Cristo, es entrar en una relación de pacto con Yeshua, con el Eterno, para que haya bendición para ti y para tu familia. Pero vamos a ver estos pactos. Sabemos entonces que el propósito del Eterno fue salvaguardar la vida humana y también a los animales y destruir a un mundo inicuo. Por eso vemos en Génesis 6:17 que dice el Eterno: he aquí, yo traigo un diluvio de aguas ¿sobre qué? Sobre la tierra, para destruir a toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra, que dijo el Eterno, morirá. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú. ¿Quién más? Tus hijos. ¿Quién más? Tu mujer. ¿Y quién más? Y las mujeres de tus hijos contigo. Miren qué tremendo. A lo mejor el único obediente era Noé, pero ¿qué dice? El pacto quiero que la bendición alcance a tu esposa, a tus hijos y a tus nueros.
¿Se acuerdan que Lot advirtió a sus yernos también? Vengan, escápense. Pero dice la escritura, pareció que él se burlaba de ellos y dijeron, no hombre, vete tú, viejo loco. Y perecieron en Sodoma y Gomorra. Pero el Eterno les dio la oportunidad, ve, avísale a tus familiares que se vayan contigo, yernos, vámonos, todo esto va a ser, hombre, están locos, ¿cómo que vas a destruir? Y sucedió. Bueno, entonces, más estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Que dice, y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo, servirán de sustento para ti y para ellos. Aclaremos una cosa, antes del diluvio no se comía carne. Después del diluvio el Eterno les dice, puedes comer carne. Bendito sea Adonai. Noé tuvo sus hijos cuando ya era mayor, ya tenía 500 años, dice la escritura, Génesis 5:32. Imagínense, hay una noticia bien importante. El récord, acaba de entrar en el récord Guinness un hombre de 92 años acaba de tener un hijo. Anthony Quinn los tuvo a los 90, creo. Este a los 92. Acaba de tener un hijo y entró ya en el récord de que uno de los hombres más viejos, así que varones, hay esperanza. Todavía a los 90 podemos, si estamos vivos, seguir procreando. ¿Qué decir? 5:32 que dicen. Y siendo Noé, ¿de cuántos? Engendró a Shem, Can y Jefet, a Jafet. ¿Sí? Cuando Elohim reveló sus propósitos y a Noé ya eran adultos sus hijos, ya habían pasado 100 años, ya se habían casado y él tenía la responsabilidad que le fue conferida por parte del Eterno de construir un arca e introducir en ella a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, también a los animales y por supuesto alimentos. De este modo el Eterno conservaría la vida sobre la faz de la tierra tanto de los humanos como de los animales. El que Noé cumpliera obedientemente con los términos del pacto hizo preservar la vida de sus respectivos géneros. El pacto se cumplió en su totalidad cuando el hombre y animales volvieron a vivir sobre el suelo y se reprodujeron. Noé, hago un pacto contigo, voy a salvaguardar animales y humanos, pero hace un arca, hazlo como te digo, tiene que hacer las cosas así, y Noé lo hizo, y eso es símbolo de fe. Noé conoció los planes de Dios, creyó que Dios iba a enviar el diluvio, e hizo el arca, y de esa manera hubo salvación. Por eso Noé entra dentro de los héroes de la fe. El pacto del arco de las nubes se hizo entre el Eterno y toda carne representada por Noé y su casa, así como por la especie animal y en las montañas del monte Ararat, situado en la ruta de lo que es Turquía y Armenia. Allí Adonai declarará que nunca más volverá a aniquilar a toda carne por medio de un diluvio, y este pacto fue un pacto eterno. Así es que vemos como un hombre justo, quien caminara en justicia, quien obrara en justicia, tuvo el privilegio de vivir cuando todos murieron. ¿Qué gran razón tienen las Sagradas Escrituras entonces al decir que la oración del justo puede mucho? Hermanos, usted que se está esforzando por vivir la palabra de Dios, mujeres, hagan una oración por su esposa, por sus hermanos. La oración de un justo puede mucho. ¿Se salvó la humanidad por ese justo? ¿Habrá salvación para todo el mundo por la obra del justo Yeshua HaMashiach? Amén, hijos. Entonces, este siervo del Eterno, o justo, Sadik en hebreo, que es Noé, da nombre precisamente a esta porción de la Escritura llamada Noé o Noah. Vamos a ver también el pacto del Eterno con Abraham. Ya voy avanzando, ya no se duerman, esperen un momento. Cuando Abraham vivía en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, el Eterno le dijo que viajara a un lugar que él le había demostrado. Nuevamente el Eterno se le apareció a Abraham cuando ya viajaba para Siquem, en Canaán, y le dio más detalles sobre la promesa diciendo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Las promesas del pacto pasaron después a los hijos de Abraham por medio de Isaac y después a Jacob. Primero vamos a ver cómo el pacto pasa a Isaac. Génesis 26:3. El pacto lo hizo con el Eterno. Vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tus parientes. ¿A dónde? A una tierra que yo te voy a mostrar. Esa va a ser la tierra para ti
y para tu descendencia un pueblo grande, numeroso que voy a levantar para ti. Pero después vemos que Abraham muere y a quién le pasa la bendición. O sea, este pacto es eterno. ¿A quién le pasa? A Isaac. ¿Sí? Génesis 26:3, ¿qué dice? Le dijo el Eterno: habita como forastero en esta tierra. Cuando le dijo: no te vayas a Egipto, no desciendas como tu papá, quédate aquí, siembra aquí te voy a prosperar. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Qué más te dijo? Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea, Abraham le juró: Abraham, te juro por mí mismo que te voy a dar una tierra especial para ti y para tu descendencia. Dice la Biblia que es la más hermosa de todas las tierras, tierra que fluye leche y miel. No hay otra tierra mejor que esa. Si el Eterno lo dice, aunque a mí me parezca horrible o fea, es la mejor de las tierras. Entonces, ¿qué le dice a Isaac? Confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Después vemos cómo va a rectificar el pacto con Jacob. Génesis 35:9-13. Apareció otra vez Dios a quién? A Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado ¿a quién? A Abraham. ¿Y a quién más? A Isaac. La daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar a donde había hablado con él. Aquí le confirma el pacto. El pacto que hice con Abraham, lo hice con Isaac, pero ahora lo confirmo contigo, Jacob. El Eterno se la dio, le dijo, que la descendencia prometida vendría por medio de Abraham. Que esta descendencia pues sería la puerta de sus enemigos. Que la descendencia sería incontable. Que el nombre de Abraham sería engrandecido. Que ellos poseerían la tierra prometida y que todas las familias de la tierra se bendecirían por medio de ellos. Este es un pacto de tiempo indefinido. Quien diga hoy día Dios ya desechó la descendencia de Abraham, está hablando mentiras. Génesis capítulo 17 verso 7. ¿Qué dice el Eterno? ¿Qué dijo el Eterno? Lo está diciendo él: y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Y quién más? Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Por qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué dijo el Eterno? Voy a ser tu Dios, Abraham, pero después de ti, con todos tus hijos. ¿Quisieras que el Eterno te siga introduciendo en ese pacto a ti? Que no nomás sea tu Dios, mientras tus hijos están pequeños, también el Dios de tus hijos, que los puedes obligar, vamos a la enseñanza, sino que el día de mañana también ellos sigan siendo esos hijos del pacto con el Dios eterno. Papito lindo, hoy yo te ruego con mi corazón que incluyas a mis hijos en ese pacto, Señor. Que no nada más seas mi Dios, sino también el Dios de mis hijos el día de mañana, Padre eterno. Usted también puede pedírselo al Eterno. Puede pedírselo el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver el pacto del Brit Milá, conocido como la circuncisión. Esta señal del pacto se hizo cuando Abraham tenía 99 años de edad. El Eterno lo hizo para Abraham y su descendencia. Para todos los varones de la casa, entre ellos los esclavos, tenían la obligación de circuncidarse. Y el que se negara a hacerlo sería cortado del pueblo. Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto. ¿De cuál pacto habla? No del pacto de dar en la tierra. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. ¿Por qué? Por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Sí?
Más tarde Adonai declararía, o el Señor declararía, que que deseara festejar la Pascua, debería circuncidar a los varones de su casa. Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero, hablando precisamente de los que vivían en Egipto, morare contigo y quiere celebrar la Pascua para el Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ya después vemos algo más aplicado por el apóstol Pablo, por el rabino Shaul, en Romanos, acerca de la circuncisión. ¿Sí? Esta señal de la circuncisión fue una señal física del pacto con el Eterno. Y por supuesto que esa promesa está vigente para los que somos pueblo del Eterno. Si me nace un hijo, claro, si me nace un hijo, si tuviera otro hijo varón, le circuncidaría. ¿Por qué? Porque ya estoy en la relación de pacto con el Eterno. No hablo de que usted se vaya a hacer la circuncisión ahorita, y es un tema que lo trataré en otra ocasión, pero no estoy hablando de eso. Pero si nos naciera un hijo, ¿sería conveniente hacerle entrar en ese pacto con el Eterno? Sí, porque ya nace como un hijo del Eterno, como un hijo hebreo. Bendito sea Adonai. Vamos a ver el pacto que el Eterno hace con David Amelech, con el rey David. El pacto con David se hizo durante su reinado en Jerusalén. Las partes del pacto fueron entre el Eterno y David. Segunda de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos, le dijo el Eterno a David, y duermas con tus padres, ¿qué le dijo? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, le dijo el Eterno. De David, que era un cabeza de familia, este hombre tuvo la promesa de que de su linaje vendría el Mesías, y que el trono de David no tendría fin. Es por eso que el Mesías se le reconoció como el hijo de David. Por eso le gritaban, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Porque tenía una promesa David, ese pacto que le tocaba a él, a la tribu de Judá, de ser la que participaría en tal acontecimiento. Ese pacto con David sería un pacto perpetuo que no tendría fin. Tanto es así que Isaías 9:7 dice, los dilatados de su imperio y su paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos para esto. Se le dijo, no faltará quien se siente en tu trono. El pacto, y sí me apresuré para llegar a esto. El pacto para un sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? A ver quién me dice quién es Melquisedec. Rey de Salem. Dice Jonathan que es un hombre de Dios. ¿Un rey? ¿De dónde? De Salem. De Salem, que es Jerusalén. ¿Sí? Pues rey de paz. ¿Qué más era este rey? Y era sumo sacerdote. Y también era sacerdote del Dios Altísimo. Se habla de este pacto. Y se acuerdan que otra vez les dije, las escrituras hablarán de ese pacto de que Jesús sería sacerdote. Bueno, vamos a verlo. Salmo 110, versículo 4. ¿Qué dice? Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién dijo que no sería sacerdote, Yeshua? Si el Eterno lo prometió. ¿Qué le está diciendo? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden no según el orden de Leví, según el orden de Melquisedec. En esto, las Sagradas Escrituras se explica sin duda alguna a nuestro amado Mashiach, eso que dice el Salmo 110. En el versículo 7 de Hebreos, la carta de los Yehudim, en el versículo 1 dice, ¿por qué este Melquisedec? ¿Era qué? Rey de Salem. ¿Qué más dice? Sacerdote del Dios Altísimo. Este tenía dos cargos, por lo regular. Un rey, o era rey, y el sacerdote, ¿era sacerdote? O una cosa. O era rey, o era sacerdote. Sin embargo, Melquisedec, ¿qué era? Rey de Salem. ¿Y qué más? Sacerdote del Dios Altísimo. Que salió a recibir a Abraham, que volvía de las derrotas de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué significa Melech Sali o Melquisedec? Primeramente significa rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía,
que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece Sacerdote para siempre. Y esto es aún, ya vamos hasta el versículo 15, no puedo leerlo todo, pero el versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Cuál? ¿Quién? Verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pacto se aplica única y exclusivamente a Yeshua HaMashiach. Y él mismo se refiere a este pacto en Lucas 22, 29. Mira lo que me encontré, sorprendente. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Yo pues os asigno. ¿Qué dijo? Como mi Padre me lo asignó a mí. Él sería, Yeshua, un Cohen, un sacerdote, a la manera de Melquisedec. ¿Quién era sacerdote? Yeshua también es rey y sacerdote. No de este mundo, sino de los cielos. Recordemos que cuando Moisés empieza la construcción del tabernáculo, antes se le había sido mostrado un diseño original que está en los cielos. Entonces, lo que se le mostró es que ese tabernáculo que iba a ser en la tierra, ya estaba la figura correcta en el cielo. Por eso, Melquisedec, es que era un rey y sacerdote, vendrá a ser este es Cohen. ¿Sí? Perdón, esta es la sombra. Selem es la sombra, la palabra sombra en hebreo. Sombra o reflejo de nuestro amado Yeshua el Mesías. Tal como él sería el reflejo del mismo Eterno, por lo cual en su boca no hubo engaño y se le conoce como la Torah viviente, porque él vivió la Torah. Vamos a ver qué nos dice respecto a Yeshua. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote, vean ahora qué dice que es sumo sacerdote, y él no era de las tribus de Leví. O sea, este Yeshua dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es este sumo sacerdote? Diferente a Aarón. Santo, ¿qué más es? Inocente, ¿qué más? Sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, más alto que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, ¿cómo? Ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, nótelo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, ¿a quiénes? A débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior, después de dar la ley, al Hijo, ¿a quién constituyó sumo sacerdote? Al Hijo, hecho perfecto para siempre. Versículo 1. Y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Les puse el versículo 28 en la versión Palabra de Dios para Todos. A ver si notan la diferencia que hay con el versículo anterior, con este. Miren. Porque la ley constituye, ¿qué dice? Sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo del Hombre, hecho perfecto para siempre. Vamos a ver qué dice el versículo este. Que dice, la ley, o sea, la Torah, establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente. Pero después de dar la ley, Dios hizo una promesa con la que nombró sumo sacerdote al Hijo. ¿Y lo hizo? ¿Quién prometió entonces que sería rey y sacerdote? Yeshua. ¿Pero quién lo prometió? El Eterno. Fue el que hizo esta promesa. ¿Cuándo lo hizo? Después de dar la Torah. O sea, ya en los Salmos, después de que dio la Torah, en los Salmos viene el pacto con David y le dice por medio de David está cantando, ahí está componiendo un canto, dice por medio de ese canto, un hijo tuyo será rey, porque viene en tu descendencia, pero también será sacerdote. ¿Cómo se habrá quedado David? ¿Sacerdote? Si de mi familia, de mi tribu no puede ser sacerdote. Pues un hijo tuyo será rey y será sacerdote. Imagínense la impresión de David. Bendito sea el Eterno. Este pacto estará vigente por siempre. Yeshua, el Rey, será por siempre. Será por siempre nuestro Rey. Y somos sacerdotes de acuerdo a la promesa del pacto. Que dice, sin padre, sin madre,
sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esa es la promesa que tenemos. Hoy, tú que estás en un problema, dile a Yeshua, tú eres mi sumo sacerdote, intercede por mí ante el Eterno, pídele perdón por mí, dile que me perdone a nuestro Abba. Por eso, ¿por qué creen que nos tenemos que acercar a Yeshua? Porque él es nuestro sumo sacerdote. Si estuviera Aarón aquí, ¿a quién te tenías que acercar para decirle, dile que me perdone? ¿A quién? ¿A quién te tenías que acercar? Aarón, aquí está mi becerro, mi borrego. Lo vamos a hacer ahí mismo de las ofrendas de paz para que nadie se dé cuenta que es diferente, pero ora por mí. ¿A quién tenemos que acercarnos ahora entonces? A Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos a concluir ya. Hemos podido ver entonces lo que significa la palabra pacto, cómo se rectifica, cómo se lleva a cabo y su importancia, tal como lo escribe Pablo en Gálatas 3:15. Importante, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de qué, una vez confirmado, ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué les dije? Cuando hagas un pacto con un hermano, con tu esposa, con tus hijos, una vez confirmado, ya no le puedes añadir. Bueno, vamos a cambiar la cláusula. ¿Qué dijo Pablo? Un pacto, aunque sea entre humanos, una vez confirmado, nadie le puede añadir. Por eso, es que Dios vino a añadir algo al pacto. Él no vino a añadir nada. El pacto ya está hecho. Él no le va a añadir. Bendito sea el Eterno. Entonces, ya entendimos cómo el Eterno pactó con tribus, con un pueblo, específicamente Israel, con sus siervos como con David, Abraham, Noé, contigo ha pactado también. Entonces cabe resaltar que muchos hemos entrado en un pacto con el Eterno por medio de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Efesios 2:12 nos dice que antes de entrar o de recibir a Yeshua, o de tener a Yeshua en nuestro corazón, ¿cómo estábamos? En aquel tiempo estabas sin el Mesías. ¿Qué más? Alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy, con Yeshua, entonces sería lo contrario. Ahora eres cercano o ciudadano de Israel. Estás en el pacto de la promesa. Estás con esperanza, estás con Dios en este mundo. Esa es la gran bendición. Yeshua fue el fiador. Fiador es mediador del pacto. Y es por eso que las promesas que fueron hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, las hemos tomado como nuestras, pactando de gran manera con la Torah. La Torah de nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres, el Elohim de nuestro pueblo, que es el bendito pueblo de Israel. ¿Tú quieres ese pacto? Entonces recibe la Torah y proponte no obedecer mi palabra. Proponte obedecer la palabra del Eterno. ¿Quieres entrar en pacto con el Eterno? Puedes hacerlo, no un pacto independiente, por medio de Yeshua el Mesías. Por medio de Él, dice, tú ahora eres cercano a los pactos. Eres hecho cercano al pueblo de Israel, cercano al buen olivo, cercano a la promesa de Dios. ¿Quieres hacerlo? Tal vez hasta aquí recibiste a Cristo, tal vez hasta aquí dijiste yo lo acepto, pero no has tomado una decisión correcta de entrar. Yo quiero entrar en pacto contigo, papá, de que tú seas mi Dios y el Dios de mis hijos el día de mañana. Hoy están pequeños, hoy los puedo llevar, mañana tal vez no, pero yo quiero que tú seas el Dios de mis hijos, así como hizo el pacto con Abraham. Quiero ser tu Dios y el Dios de tus hijos después de ti para siempre. Yo hoy te invito a una oración especial para que entremos en pacto con el Eterno. Tú que estás escuchándonos allá en otro lugar, si quieres hacer una oración para entrar en pacto, hoy no es por tus méritos. Entendámoslo, es por medio del Mesías. Por Él somos cercanos a la nación de Israel, estamos en pacto, tenemos la promesa, tenemos las bendiciones, tenemos todo ello. ¿Por qué? Por medio del Mesías, nuestro sumo sacerdote. Papito lindo, gracias por todo lo que tú nos has mostrado, Señor.
por todo lo bueno que tú eres. Gracias. Gracias porque en ti nos regocijamos. Gracias, Señor, porque muchas veces podemos ver en las Escrituras cómo están establecidos los pactos, Señor. A lo mejor hicimos uno con nuestra esposa, que son mujeres con su esposo, sin saber lo que era un pacto. Y por eso se nos hace fácil violarlo. Pero hoy ya entendimos que hay consecuencias por violar un pacto, Señor. Y nosotros que nos decimos haber entrado ya en pacto con Dios por medio de Jesús el Mesías, debemos de esforzarnos mucho más allá de nuestras fuerzas por no violar ese pacto, porque traerá consecuencias, oh Dios de la gloria. Pero hoy te ruego que en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach es solamente la forma hebrea de expresar o de decir Jesús el Mesías en español. Por medio de Jesús el Mesías tenemos entrada a ese pacto. ¿Quién lo estableció como rey y sacerdote? Fuiste tú mismo, Dios. Salmo 110, tú lo profetizaste, tú lo dijiste, que sería llamado rey y sacerdote conforme al orden de Melquisedec, que es rey y sacerdote para siempre. Cada año, durante un año, posiblemente había muchos sumos sacerdotes en el templo en Jerusalén, pero hoy con el que tenemos nos basta, nos sobra, nos es suficiente. Dayeino decimos en hebreo, nos es suficiente, Señor. Gracias, papito lindo. Yo quiero pedirte hoy que me perdones por haberte fallado, por violar consciente o inconscientemente el pacto. Pero hoy quiero que tu Espíritu me recuerde, nos recuerde a esta congregación que somos parte de un pueblo del pacto. Es más, una señal de estar en pacto es que un día de Shabbat tu pueblo esté reunido, Señor, escudriñando la Torah, escudriñando tu palabra. Esa es una señal del pacto, Señor. Gracias, Adonai de los ejércitos. Te ruego que nos ayudes a entender de aquí en adelante lo que es realmente un pacto, para que los que ya tenemos pacto podamos cumplirlo, Señor, confirmarlo, llevarlo a cabo, establecerlo, no añadirle, no quitarle. Bendito sea tu nombre. Tú ya pusiste las condiciones del pacto. Es tu Torah, Señor. No puedo quitarle, no puedo añadirle. Bendito sea tu nombre. Bendice a este pueblo. Bendice a mis hermanos que están escuchando a través de la radio. Que Adonai los bendiga.